Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Gracias a Dios estamos avanzando en el estudio de la lección de este trimestre y como ya lo decíamos en la primera, en la semana anterior, estamos estudiando el libro de Marcos y la verdad que estudiar la vida de Jesús, su ministerio en esta tierra y lo que Él vino a hacer por nosotros debiera ser el principal objeto de cada uno de nosotros como cristianos. Realmente conocer el ministerio de Cristo y de esa manera también como cristianos poder reproducir en este caso su ministerio en nuestra vida, que yo creo que es justamente el motivo, la razón por la cual nosotros nos llamamos cristianos, porque realmente buscamos en nuestra vida en todo momento poder en este caso asemejarnos lo más posible a lo que Jesús fue y lo que Jesús hizo en esta tierra, y ojalá que durante este trimestre, al analizar cada uno de los aspectos de la vida de Jesús, podamos realmente acercarnos un poco más a Cristo, conocerle y así poder imitarle mejor. Y mira, vamos a ir a la lección número 2 para el 13 de julio del año 2024. Y por supuesto, antes de comenzar, me gustaría invitarte, ¿verdad?, a que si aún no te has suscrito a este canal, lo puedas hacer. Quiero invitarte para que en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te pueda llegar entonces la notificación. Y por supuesto, si te gusta este comentario, no te olvides de dejar tu like, de compartir y de comentar con nosotros y así ayudarnos a seguir enriqueciendo este ministerio dentro de las redes sociales. De verdad, yo me siento muy contento porque estoy seguro que este ministerio está siendo de bendición para muchas personas. Y mira, vamos a ir entonces a la lección número 2, que lleva como título Un día en el ministerio de Jesús. Vamos básicamente a tomar la agenda de Jesús y a estudiar realmente cómo era un día en su vida y pues al final de cuentas creo que de cierta forma debiera ser en este caso esa hoja de ruta para imitar en nuestra vida como cristianos. Y el versículo para memorizar se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 17, y dice allí la palabra de Dios: y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Como te decía hace unos momentos, vamos básicamente a tomar la agenda de Jesús y a conocer su día a día, ¿verdad? Si hay algo que distingue los relatos de Marcos de los otros evangelios, es que en muchos de ellos te cuenta básicamente el quehacer de Jesús durante 24 horas, durante un día, y eso nos ofrece un panorama más amplio de lo que en lo que ocupaba Jesús su tiempo, y como te decía hace unos momentos, y también de esta manera en lo que nosotros como cristianos debemos enfocarnos entonces en nuestro diario vivir. Y la lección de esta semana la vamos a dividir en 3 partes principales, y si estás preparado, entonces vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo El llamado a los discípulos. Y mira, para ello vamos a ir al libro de Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Allí encontramos el relato de los primeros discípulos que fueron llamados, en este caso, a orillas del mar de Galilea. Y mira lo que dice allí Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice la palabra de Dios: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré pescadores y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Mira, en estos versículos encontramos, como te decía hace unos momentos, el inicio
de el trabajo de discipulado de parte de Jesús, porque si hay algo en lo cual Jesús se enfocaba en su día a día, era justamente en discipular. Y es que la tarea, la misión que Jesús nos ha encomendado, y la tarea y la misión que Jesús vino a cumplir a esta tierra, no fue solamente morir en la cruz del Calvario, sino también enseñarnos a ser discípulos y convertirnos en discípulos. Entonces, aquí vemos en este caso dos aspectos importantes del ministerio de Jesús: cómo Jesús discipulaba a las personas y cómo no solamente los llamaba, sino que también cómo los convertía en verdaderos discípulos de Jesús. Y es que mira, realmente es sorprendente porque el llamado que encontramos aquí, en primer lugar, es un llamado a 4 hermanos. Cada uno de familias diferentes, o bueno, 2 de ellos, las parejas de familias diferentes. En este caso encontramos a Simón y a su hermano Andrés, y por el otro, a los otros 2 discípulos que Jesús llama, es en este caso a Jacobo y a su hermano Juan. Hermanos, cada uno de ellos y con, en este caso, similitudes, porque al final de cuentas eran pescadores, y la manera como también Jesús los llama y les dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. En primer lugar, a mí hay algunos aspectos importantes de este llamado que me gustaría en este caso recalcar. El primero de ellos tiene que ver con la manera como Jesús los llama, que va y les hace un llamado que requiere una respuesta inmediata. Y la verdad que eso es sorprendente, porque el llamado de Jesús es justamente así. Cuando Jesús nos llama a convertirnos en discípulos suyos, cuando Jesús nos llama en este caso a decidir seguirle, Él requiere de nosotros una respuesta inmediata, requiere que nosotros realmente aceptemos el llamado, pero que no se postergue, que no lo vayamos dejando para después, sino Él desea que el llamado que nos hace y la respuesta que espera de nosotros, desea que entonces sea un llamado con una respuesta inmediata. Y cuando Jesús llama a estos hombres, le dice: vengan. No les está diciendo: bueno, cuando termine de trabajar pueden seguirme. No les está diciendo: vayan primero y arreglen su situación. No. Jesús va directamente y les dice: vengan en pos de mí. Y ese es el llamado que día a día el Señor nos hace a cada uno de nosotros a través de su palabra, y es también el llamado que nosotros en nuestro diario vivir debemos reflejar para otras personas. Cada día tenemos que estar tratando de hacer lo posible por llevar personas, por llevar almas a los pies de Cristo Jesús. Ahora, otro aspecto interesante es que el llamado que Jesús les hace es un llamado de transformación. Porque Jesús les dice primero: vengan, pero no les dice nada más vengan solo por seguirme, porque no tienen nada que hacer, no, sino porque Jesús les está ofreciendo una vida diferente. Les dice allí: ustedes antes eran pescadores de peces, valga la redundancia, y ahora se van a convertir en pescadores de hombres. Una vida realmente transformada, en este caso con un llamado a una transformación rotunda, un cambio completo de paradigmas, un cambio completo de ideas, de conceptos, y la manera como Jesús pretende hacer esto es justamente llevándolos, adoptándolos para que estén con Él 24 horas al día. Y es allí cuando ocurre entonces ese cambio en su vida. Y eso también es muy interesante, porque cuando Jesús nos llama, también nos llama para que nuestra vida pueda ser transformada. Cuando Jesús nos invita a ser discípulos, lo hace para que la vida de otras personas también pueda ser transformada. Entonces vemos allí este aspecto también muy interesante de este llamado de Jesús. Y por último, en este caso, el hecho de que Jesús esté llamando a hermanos, que básicamente está llamando a familias, y eso también es sorprendente porque nos demuestra entonces que Jesús quiere en este caso que nosotros junto con nuestra familia podamos ser transformados, podamos ser cambiados, podamos en este caso realmente
aceptar esta vida diferente que Jesús nos ofrece. Entonces, qué maravilloso, y es justamente la invitación que Jesús nos hace cada día. Número 1, a que nosotros vayamos y le sigamos. Y número 2, a que nosotros hagamos discípulos para con otras personas. Entonces, este es uno de los primeros aspectos que podemos encontrar en un día típico en la vida de Jesús, en un día en su vida y en la misión que él desempeñaba sobre esta tierra. Ahora, vamos a ir a la segunda parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo Un día muy ocupado. Mira, en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31, versículos 32 al 34 y posteriormente del 40 al 45, encontramos otra parte muy interesante del ministerio de Jesús. Habían 3 áreas en las cuales Jesús se enfocaba. Número 1, la enseñanza. Número 2, la predicación. Y número 3, en este caso, la sanidad para las personas. 3 áreas muy importantes del ministerio de Jesús que creo que hoy en día como iglesia de verdad no nos podría hacer falta en nuestro diario vivir y en nuestro diario como iglesia. Creo que es importante, y si nos enfocamos en enseñar, en predicar y en sanar, estamos haciendo muchísimo por la humanidad y por aquellas personas que realmente están sufriendo. Y en el caso de Jesús vemos cómo lo hace. Y mira, la verdad que me llama la atención porque al menos en el versículo 21 se nos muestra un día típico en la vida de Jesús, pero no cualquier día, sino especialmente el día sábado. Dice allí Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Mira, el día para Jesús siempre me atrevo a decir que comenzaba con una enseñanza para sus discípulos, para la gente que se había reunido, para las personas que estaban allí deseosas de escuchar. Y ese sábado, y la verdad que hasta cierto punto, te soy sincero, me sentí identificado con Jesús, porque el sábado, por lo que nos muestra Marcos de su agenda, era uno de los días más apretados en su ministerio. Era el día que andaba de aquí para allá, que andaba haciendo aquí, que andaba haciendo allá, que estaba aprovechándolo al máximo. Y yo me quedo sorprendido porque digo, realmente, al menos en lo personal, es lo que hacemos. En la mañana estamos en un lugar, a mediodía estamos en otro, por la tarde estamos en otro, estamos visitando, estamos dando alguna capacitación y bueno, entretenidos en diversas actividades. Y cuando llega el final del sábado, la realidad es que llega y terminamos cansados, pero muy satisfechos, pero muy contentos de saber que realmente hemos podido hacer algo de productividad en aquel día. A veces tenemos la idea o el concepto de que el sábado es para descansar conforme al mandamiento, pero vemos en el ministerio de Jesús que el sábado no es solamente un día para descansar físicamente, sino también es un día para hacer la obra de nuestro Dios. Sin embargo, también cabe aclarar que no es el único día que el Señor espera que hagamos algo por Él, porque a veces el sábado es el día que queremos hacer todo, pero el resto de la semana no me molestes, el resto de la semana no tengo tiempo para enseñar, no tengo tiempo para predicar, no tengo tiempo para visitar enfermos, para ayudar a aquella persona que pasa por alguna necesidad. Sin embargo, aunque Marcos capítulo 1, versículo 21 nos dice que Jesús realizaba todo esto en sábado, pero también lo vemos que lo hace en cualquier otro día de la semana. Y eso es también una lección muy importante para nosotros, saber que el sábado no tiene que ser el único día en el cual yo puedo ayudar, en el cual yo puedo hacer algo, en el cual yo puedo dedicar tiempo al servicio a Dios, sino que también el resto de la semana debemos tener un tiempo especial para eso y tratar en nuestro diario vivir y en cualquier lugar donde estemos de lograr ese propósito también en nuestra vida. Pero dice allí que Jesús fue a la sinagoga el día sábado, comenzó a enseñar y allí especialmente en el versículo 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu impuro que gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Mira, realmente es impresionante porque vemos allí a Jesús liberando endemoniados, trayendo sanidad física, sanidad espiritual a la vida de aquellas personas que sufrían. Y a mí me resulta, incluso yo tengo un sermón acerca de este relato, ¿no? De cómo muchas veces dentro de la iglesia pueden haber personas que tal vez no manifiesten con situaciones físicas, con acciones físicas, el estar endemoniados, pero en su vida espiritual, pues si no estás con Dios, automáticamente estás con Satanás, ¿no? Y a veces con lo que dicen, con la manera como te ven, con muchas acciones demuestran que realmente son instrumentos de Satanás. Y es allí donde Jesús quiere llegar y liberarnos de esa situación, quiere llegar y verdaderamente ayudarnos a salir de todo aquello que nos mantiene allí atados a las garras de Satanás. Entonces, qué impresionante es ver cómo inicia el ministerio de Jesús. Inicia no solamente yendo a la iglesia, sino haciendo algo por las personas que lo rodeaban. Pero mira, si nosotros vamos ahora al versículo 28 en adelante, en 29 en adelante, encontramos el relato de cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, y ese relato justamente se da en el mismo día. Por eso te decía que Marcos me encanta porque nos muestra toda una bitácora en muchas ocasiones de un día típico en la vida de Jesús. Y en los siguientes versículos vemos a Jesús saliendo de la sinagoga, llegando a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y dice allí el versículo 30 y 31, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Es impresionante, porque Jesús llega y no es, en este caso, ignorante de lo que ocurre en la vida de sus discípulos. Me atrevo a decir que incluso a propósito fue a la casa de Simón y de Andrés con el propósito de traer sanidad a su suegra. Tal vez ellos habían guardado silencio, no le habían comentado nada acerca de Jesús, por no interrumpirlo, por no quererlo preocupar con cosas que aparentemente eran insignificantes, aunque en realidad no lo eran tanto, porque tener fiebre en los tiempos bíblicos era básicamente sinónimo de dos cosas. Número uno, o te sanabas, o número dos, eras llamado al descanso, terminabas muriendo. Y en este caso, cuando llegan allí, es cuando le hablan acerca de la suegra de Pedro, y Jesús, ni tardo ni perezoso, va y entonces lleva sanidad a esta mujer. Y lo que podemos rescatar de esta parte es la actitud de la suegra de Pedro. No se queda como que, bueno, pues muchas gracias Jesús, Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. No, sino que en el instante, dice allí el versículo 31, que inmediatamente se le pasó la fiebre y comenzó a servirle. A veces cuando estamos en alguna situación, pues ponemos eso como, vamos a decirlo así, como un pretexto, de decir, no, pues es que como tengo este problema, ya una vez que yo me recupere, entonces voy a servir a Jesús. Y claro, Dios es entendible. Mientras estamos enfermos, mientras estamos pasando por alguna dificultad, es lógico que tal vez no tendremos las fuerzas, no tendremos la cabeza suficiente para estar pensando en eso. Pero una vez que hemos salido de esa situación, el Señor espera que retomemos nuestra tarea. ¿Y cuál es nuestra tarea? No solamente predicar el Evangelio, sino también servirle a Él. Entonces, creo que es importante y es una lección maravillosa la actitud de esta mujer, que debiera ser también en este caso nuestra actitud, especialmente si Dios ha hecho algo en nuestra vida. Y luego, más adelante, en los versículos 32 al 34, encontramos a Jesús sanando a enfermos, trayendo incluso sanidad a prácticamente toda la ciudad. Pero mira, especialmente me quiero centrar en esta última parte de esta sección de la lección,
en lo que ocurre en los versículos 40 y 41 de Marcos 1. Dice allí el texto bíblico: vino a él un leproso, que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y allí viene la parte que me encanta, el verso 41. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Por qué Jesús hacía todo esto? Mira, me encanta conocer a un Jesús que es misericordioso, un Jesús que es empático con los sentimientos, con las emociones, con el dolor de las personas que lo rodean. Jesús no los ve y los ignora. Jesús no los ve y sigue de largo. Jesús no los ve y les dice: no tengo tiempo. No, vemos a un Jesús que en este caso, cuando la gente lo busca, cuando la gente necesita de él, Jesús no los ignora. Jesús va, los ayuda, se conmueve, les muestra la misericordia. Y realmente me quise centrar en este punto porque esa debiera ser la actitud en nuestra vida como cristianos. Esa debiera ser nuestra actitud cada día, el mostrar misericordia hacia las personas que nos rodean, que no lo veamos como una carga, porque pudo haber sido muy fácil que para Jesús: ya vienen estas personas nuevamente a molestarme, estoy cansado, todo un día de trabajo, todo un día, en este caso, de andar allí predicando, enseñando, ya curé a gente, ya por favor, el sábado en la noche no me molestes, por favor, quiero descansar un momento. Pero no vemos a un Jesús así, vemos a un Jesús que en medio de la necesidad es capaz de mostrar misericordia, aunque estaba cansado. Claro, cabe mencionar en este caso que Jesús sabía que su tiempo era corto en esta tierra y que debía aprovechar cada instante. Y no vemos a Jesús obligando a sus discípulos a dar más de lo que puedan dar, porque también vemos que sus discípulos, después de una jornada de trabajo, después de haber sido enviados de dos en dos a predicar y regresan a Él les dice: miren, vayamos a un lugar aparte y descansen. Es muy diferente porque al final de cuentas yo no soy Jesús. Yo en este caso pues de cierta manera mi situación no es solamente pensar en eso, sino también pensar en la familia, pensar en otras responsabilidades que enfrento en mi vida. Y es lógico que pueda llegar el momento en el que me canse, y el Señor comprende esa situación y te digo, no te va a pedir que hagas algo más de lo que no puedas llegar realmente a hacer. Pero es sorprendente que cuando se requiere de Jesús, cuando se busca realmente la ayuda de Jesús, vemos allí a un Jesús que está dispuesto a mostrar misericordia. Y creo amigos, que realmente eso es lo que nosotros en nuestra vida tenemos que procurar hacer, mostrar esa bondad, esa misericordia de parte de nuestro Dios. Estamos en la última parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo El secreto en el ministerio de Jesús. Y mira, vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 35. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y luego lo complementa el verso 36 y 37. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Mira, me encanta esta parte del ministerio de Jesús. Y qué bonito es que el autor de la lección lo dejara casi para la última parte de nuestra lección. ¿Por qué? Porque mira, vemos a un Jesús discipulando en su día a día. Vemos a un Jesús sanando, ayudando al necesitado. Pero todo eso es la clave, Jesús logra tener éxito en todas esas actividades, porque hay un secreto que tal vez ninguno de sus discípulos hasta ese momento logró llegar a comprender. Y ese secreto estaba justamente en esa vida de oración que Jesús tenía.
Dice allí el texto bíblico que muy de mañana Jesús se levantaba y oraba. Y los discípulos sabían dónde encontrar a Jesús, sabían dónde estaban. Pero era un momento de intimidad entre Jesús y su Padre. Y si nosotros complementamos esto con lo que narra Lucas capítulo 6, versículo 12, mira lo que dice allí la palabra de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mira, nuevamente otro texto que nos revela, que nos muestra el secreto del éxito del ministerio de Jesús. A veces nosotros como cristianos, como líderes de iglesia, nos preguntamos, bueno, ¿por qué mi iglesia no crece? Bueno, ¿por qué hay tanto desánimo? ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas? Y nos preguntamos y buscamos estrategias. No, pues hay que hacer esto, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Pero nos olvidamos que realmente el secreto en el ministerio tiene que ser, en este caso, una vida de oración. Como dice la letra de un canto, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. La clave es esa. La clave es mantener una vida de oración, de conexión diaria con Cristo Jesús. Solamente así podremos realmente tener éxito en nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana. Si descuidamos la oración, si descuidamos ese aspecto de nuestra vida, realmente vamos a fracasar. Los grandes predicadores, los grandes evangelistas, los grandes cristianos que hay dentro de la iglesia de nuestro Dios se han levantado gracias justamente a una vida de oración. Y yo creo que tú y yo queremos realmente tener el mismo éxito. Yo estoy seguro que más de alguno de los que me está viendo en este momento quisiera que cuando se pare en un lugar a predicar la gente acceda, la gente vaya a los pies de Cristo Jesús. Pero ¿cómo va a poder llegar la gente a los pies de Cristo si predicamos 10 días y solo dedicamos 10 minutos a la oración? Es imposible. Por eso es allí donde nosotros tenemos que dedicar tiempo a la oración. Jesús lo hacía y esa era la clave de su éxito, el dedicar una vida de oración a Dios. Y siendo aún el Hijo de Dios, siendo aún así el mismo Dios, aún así él buscaba, porque sabía que así como era divino, así también tenía la naturaleza humana, y solamente en una vida de dependencia de Dios era como podía él entonces cumplir con su ministerio. Y esto me recuerda hace unos años atrás cuando colporté la primera vez en mi primer verano. Yo recuerdo muy bien que pues nos quedábamos dormidos. En lo personal siempre he tenido el hábito de levantarme temprano a estudiar, a orar, y aunque debo confesar que muchas veces quisiera crecer más en la parte de la oración, siento que hay mucho que tengo que aprender, que hay mucho que tengo que mejorar en esta parte de mi vida, realmente pues dedico tiempo a eso. Pero cuando colportaba, yo recuerdo muy bien que sí, me levantaba, estudiaba, oraba, pero en una ocasión me tocó ver a mi asociado de colportores. Estaba allí y yo me levantaba a las 5 de la mañana y de pronto recuerdo que cuando él se quedó con nosotros en esa semana que nos visitó, él se levantaba a las 4 de la mañana y lo veíamos de rodillas orando y pasaba hasta una hora, media hora allí de rodillas orando, y en lo personal junto con mi compañero nos impactó muchísimo eso y dijimos, bueno, si nuestro asociado lo hace, si él se levanta a las 4, pues vamos a hacerlo también nosotros. Y nos levantábamos a esa hora a orar, a estudiar la Biblia, y recuerdo muy bien que fue la mejor campaña de colportaje. Aprendí que si dependía de la oración, dependía de Cristo Jesús, podía salir victorioso. Y lo mismo ocurre en nuestro diario vivir. Si dependemos de Cristo, si dependemos de Él a través de la oración, ten por seguro que tendremos éxito en nuestro ministerio, en el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, a manera de conclusión, me gustaría invitarte, no solamente a que te centres en enseñar, no solamente a que te centres en discipular, no solamente a que te centres en mostrar misericordia para con el necesitado, sino principalmente en que tengas una vida de relación personal con Cristo Jesús. Que en tu día a día, aunque andemos muy ocupados, aunque nuestra agenda sea súper apretada,
que siempre tengamos tiempo para dedicarlo al servicio a Dios y a una vida de relación personal con Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos repasar la lección de esta semana. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes no solamente a organizar nuestro tiempo, no solamente a dedicar parte de nuestro día a tu servicio, sino principalmente a una vida de relación personal contigo. Que en la noche, en la mañana, cuando empecemos con nuestras actividades o cuando lleguemos al final de un día, podamos hacerlo, Señor, pero dedicando un tiempo para ti, orando, estudiando tu palabra, Padre, y así poder ser fortalecidos y lograr tener éxito en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.